Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo. Como siempre, me llamo y estoy aquí para traerles las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento turco que tanto amamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, a todos nos tiene al borde del asiento. Hablaremos de una de las parejas más queridas, más comentadas y sin duda, más extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, todavía hay esperanza para muchos y no los culpo. Su química en pantalla era absolutamente electrizante y su conexión fuera de ella era palpable. Pero hoy no nos centraremos tanto en si volverán a estar juntos o no, aunque, admito, todos lo deseamos en secreto, sino en algo mucho más específico. Vamos a analizar a fondo una declaración que Hande Erçel le hizo a Kerem Bürsin que literalmente hizo temblar las redes sociales. Una frase que desató un torbellino de especulaciones, teorías y sobre todo muchísima emoción. Prepárense para un análisis detallado, para desentrañar los posibles significados ocultos y para recordar juntos esos momentos mágicos que compartieron Hande y Kerem. Vamos a revivir esa chispa, esa conexión y esa complicidad que los hizo tan especiales. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un clic y ya son parte de esta gran familia. Vamos a empezar. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos compete. Recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí la conocemos como Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y por supuesto, el romance entre sus personajes, Eda y Serkan, traspasó la pantalla. Las redes sociales explotaron con fotos de ellos juntos, con comentarios sobre su complicidad y con la confirmación, por fin, de que su relación era real. Fueron meses de ensueño para los fans, con viajes, dedicatorias en Instagram y apariciones públicas que confirmaban que el amor entre Hande y Kerem era más fuerte que nunca. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son un cuento de hadas. Después de un tiempo, empezaron a circular rumores de una posible ruptura. Al principio, nadie quería creerlo. Todos esperábamos que fuera solo un malentendido, una crisis pasajera. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Esta noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para todos sus fans. Muchos se sintieron devastados. La ilusión de verlos juntos para siempre se había roto. Sin embargo, a pesar de la tristeza, la admiración por ambos actores se mantuvo intacta. Y aquí es donde entra en juego la declaración que Hande Erçel le hizo a Kerem Bürsin y que desató todo este revuelo. Fue durante una entrevista, poco después de la confirmación de su ruptura. Hande, con una elegancia y una serenidad admirables, respondió a una pregunta sobre su relación con Kerem. Y sus palabras fueron las siguientes: Kerem siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Fue una persona muy importante en mi vida y siempre le desearé lo mejor. A simple vista, estas palabras pueden parecer sencillas, incluso genéricas. Pero si analizamos el contexto, la entonación de Hande y la forma en que se dirigió a Kerem, podemos encontrar un significado mucho más profundo. La frase Kerem siempre tendrá un lugar especial en mi corazón es clave. No es una simple declaración de amistad o de respeto profesional. Es una afirmación de que el amor que sintió por Kerem fue real, profundo e imborrable. Es un reconocimiento de que a pesar de la ruptura, los recuerdos y las emociones que compartieron seguirán vivos para siempre. Además, la expresión, fue una persona muy importante en mi vida, subraya la importancia que Kerem tuvo en el crecimiento personal y profesional de Hande. Durante su relación, ambos se apoyaron mutuamente, celebraron sus éxitos y superaron juntos los desafíos. Kerem fue un pilar fundamental en la vida de Hande y ella lo reconoce públicamente. Y por último, la frase siempre le desearé lo mejor demuestra la madurez y la nobleza de Hande. A pesar de la ruptura, ella no guarda rencor ni resentimiento. Al contrario, le desea a Kerem toda la felicidad del mundo. Esto habla de la gran calidad humana de Hande y de su capacidad para superar los momentos difíciles con gracia y elegancia. Pero, ¿por qué esta declaración causó tanto impacto en las redes sociales? ¿Por qué los fans se emocionaron tanto con estas palabras? La respuesta es sencilla, porque alimentó la esperanza de una posible reconciliación. Muchos interpretaron estas palabras como una señal de que el amor entre Hande y Kerem no había muerto por completo.
Que a pesar de la distancia y de las dificultades, todavía existía una conexión especial entre ellos. Que tal vez en un futuro podrían volver a estar juntos. Las redes sociales se inundaron de comentarios como "todavía hay esperanza, el amor verdadero nunca muere, están destinados a estar juntos". Los fans se aferraron a esta declaración como una tabla de salvación, negándose a aceptar que su pareja favorita se había separado para siempre. Y seamos honestos, ¿quién no ha sentido esa esperanza en algún momento? Cuando una relación termina, es natural aferrarse a los buenos recuerdos, a los momentos felices y a la posibilidad de que las cosas puedan mejorar. Es difícil dejar ir a alguien que amamos y es aún más difícil aceptar que esa persona ya no forma parte de nuestra vida. Por supuesto, también hubo quienes interpretaron la declaración de Ande de una manera más realista y pragmática. Consideraron que sus palabras eran una simple muestra de respeto y de cariño hacia una persona que había sido importante en su vida. Que no había que sobreanalizar ni buscar segundas intenciones donde no las había. Esta interpretación también es válida. No podemos negar que Ande y Kerem son dos personas adultas y maduras que saben cómo manejar sus emociones y sus relaciones. Es posible que simplemente hayan decidido seguir caminos diferentes, pero eso no significa que tengan que odiarse o guardarse rencor. Independientemente de la interpretación que le demos a la declaración de Ande, lo que es innegable es que sus palabras tuvieron un gran impacto en el público. Demostraron la fuerza del amor que existió entre ella y Kerem y la admiración que ambos se tienen mutuamente. Y es que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han demostrado ser unos profesionales ejemplares. Han seguido trabajando en sus carreras, han cosechado nuevos éxitos y han mantenido una actitud positiva y respetuosa hacia el otro. No han caído en el juego de las críticas ni de los reproches. No han alimentado los rumores ni han dado pie a la polémica. Al contrario, han demostrado una gran madurez y una gran elegancia en todo momento. Esto es algo que sus fans valoran mucho. Admiran su profesionalismo, su talento y su capacidad para superar los momentos difíciles con gracia y dignidad. Y es precisamente por eso que siguen apoyándolos y deseándoles lo mejor en sus vidas. Ahora hablemos un poco de cómo esta situación ha afectado sus carreras. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido trabajando arduamente en sus proyectos. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando en nuevas producciones, demostrando su versatilidad y su carisma. A pesar de la atención mediática y de la presión de los fans, ambos han sabido mantener su profesionalismo y han seguido creciendo como actores. Han demostrado que su talento va más allá de su relación personal y que son capaces de brillar por sí mismos. Y esto es algo que los hace aún más admirables. Han demostrado que no necesitan estar juntos para ser exitosos y que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿hay esperanza de una reconciliación? Esta es la pregunta que todos se hacen y a la que nadie tiene una respuesta definitiva. La verdad es que el futuro es incierto. No podemos saber qué pasará mañana ni si Ande y Kerem volverán a estar juntos en algún momento. Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, admirando su talento y deseándoles lo mejor en sus vidas. Podemos seguir disfrutando de sus trabajos, celebrando sus éxitos y aprendiendo de sus experiencias. Y quién sabe, tal vez algún día, el destino los vuelva a unir. Tal vez en un futuro volvamos a verlos juntos, felices y enamorados. Pero hasta entonces lo importante es recordar los buenos momentos que compartieron y seguir admirándolos como individuos. Porque al final del día Ande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas, carismáticas y admirables que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y eso es lo que realmente importa. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la declaración de Ande Erçel a Kerem Bürsin y el impacto que tuvo en las redes sociales. Hemos explorado el contexto de su relación, hemos analizado las palabras de Ande y hemos reflexionado sobre la esperanza de una posible reconciliación. Hemos visto cómo esta situación ha afectado sus carreras y cómo han sabido mantener su profesionalismo a pesar de la atención mediática. Hemos admirado su talento, su carisma y su capacidad para superar los momentos difíciles con gracia y dignidad. En resumen, hemos recordado por qué Ande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas del mundo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura y que compartan su pasión por el mundo del entretenimiento turco. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación entre Ande y Kerem? ¿Qué interpretación le dan a la declaración de Ande? ¿Qué opinan de su profesionalismo y de su talento?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un like, un share y una suscripción y me ayudan muchísimo. Además, activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus estrellas turcas favoritas. Muchas gracias por todo su cariño y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliando la noticia, 3000 palabras, *. Y no se vayan todavía, porque la historia de Hande y Kerem tiene muchísimos más matices que merecen ser explorados. Vamos a sumergirnos aún más en las profundidades de su relación, su impacto cultural y las ramificaciones que su separación ha tenido en la industria del entretenimiento turco. Más allá de la pantalla, la construcción del romance *. Senkalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Y gran parte de su éxito se debió a la magia que Hande y Kerem crearon juntos. No solo interpretaban sus roles, sino que los vivían. La química que se veía en pantalla no era producto del guión únicamente, era una conexión genuina que resonaba con el público a un nivel emocional profundo. Recordemos esos primeros momentos en el set. Se contaban anécdotas sobre cómo pasaban horas ensayando juntos, no solo las líneas, sino también las miradas, los gestos, la forma en que se tomaban de la mano. Buscaban la autenticidad en cada escena, la verdad en cada interacción. Y esa dedicación, esa pasión por su trabajo, se tradujo en una conexión palpable que trascendió la pantalla. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la construcción de su romance. Los fans se convirtieron en detectives, analizando cada foto, cada vídeo, cada comentario en busca de pistas sobre su relación. Cada me gusta, cada emoji, cada mención era diseccionado y analizado hasta la saciedad. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue como si un sueño colectivo se hiciera realidad. Viajes románticos a las Maldivas, cenas a la luz de las velas, dedicatorias apasionadas en Instagram, la pareja no escatimó en mostrar su amor al mundo. Y los fans lo celebraron con fervor. Se convirtieron en una inspiración para muchos, un símbolo de esperanza en el amor verdadero. Pero la presión mediática era enorme. Cada paso que daban era observado, comentado y criticado. La vida privada se convirtió en un espectáculo público, y esa constante vigilancia, sin duda, afectó su relación. El impacto cultural de Anker *. Más allá del romance en sí, Hande y Kerem se convirtieron en iconos culturales. Su relación inspiró a miles de jóvenes a perseguir sus sueños, a creer en el amor y a no tener miedo de mostrar sus sentimientos. Su influencia se extendió más allá de Turquía. Love is in the air fue un éxito mundial y con ella, la fama de Hande y Kerem se disparó a niveles estratosféricos. Se convirtieron en embajadores de la cultura turca, llevando su talento y su carisma a rincones del mundo que nunca imaginaron. Marcas de moda, productos de belleza, organizaciones benéficas, todos querían asociarse con la pareja del momento. Su imagen vendía, su influencia era innegable. Pero detrás de la fachada de la fama y la fortuna, se escondía una realidad mucho más compleja. Los rumores de la ruptura y el silencio ensordecedor *. Los primeros rumores de la ruptura comenzaron a circular casi tan rápido como había florecido su romance. Fuentes anónimas cercanas a la pareja hablaban de desacuerdos, de agendas incompatibles, de la presión de la fama. Al principio, los fans se negaron a creerlo. Era imposible, se decían. Su amor era demasiado fuerte para romperse. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Ya no se veían fotos juntos en Instagram, ya no se dedicaban mensajes cariñosos, ya no aparecían juntos en eventos públicos. El silencio se volvió ensordecedor. Finalmente la confirmación llegó a través de un comunicado oficial, breve y conciso. No daban detalles sobre las razones de la ruptura, solo pedían respeto y comprensión. La noticia cayó como una bomba. La desilusión era palpable. El sueño se había roto. Analizando la declaración de Hande, más allá de las palabras *. Y aquí volvemos a la declaración de Hande. Esas pocas palabras que desataron la tormenta en las redes sociales. Kerem siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Fue una persona muy importante en mi vida y siempre le desearé lo mejor. Para entender el verdadero significado de estas palabras, tenemos que analizar el contexto en su totalidad. Hande no es una persona que se exprese abiertamente sobre su vida privada. Es reservada, discreta y cuidadosa con lo que dice. Por lo tanto, cada palabra que elige tiene un peso significativo.
La frase Kerem siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, es una admisión de que el amor que sintió por él fue real y profundo. No es un simple cariño o una amistad pasajera. Es un amor que dejó una huella imborrable en su vida. La expresión, fue una persona muy importante en mi vida, reconoce el impacto que Kerem tuvo en su crecimiento personal y profesional. Durante su relación, ambos se apoyaron mutuamente, se inspiraron y se desafiaron a ser mejores. Kerem fue un compañero, un confidente y un amigo. Y la frase siempre le desearé lo mejor demuestra la generosidad y la nobleza de Hande. A pesar de la ruptura, ella no guarda rencor ni resentimiento. Le desea a Kerem la felicidad, el éxito y el amor. Es una muestra de madurez y de respeto. Asterisco asterisco las teorías de la reconciliación y la realidad implacable asterisco asterisco. Como mencioné antes, la declaración de Hande alimentó la esperanza de una reconciliación. Los fans se aferraron a cada palabra, a cada matiz, buscando una señal de que el amor aún era posible. Se crearon teorías de todo tipo. Algunos decían que la ruptura era una estrategia de marketing para generar más atención mediática. Otros aseguraban que la distancia y las agendas incompatibles habían sido los principales factores. Y otros, más optimistas, creían que el tiempo curaría las heridas y los volvería a unir. Pero la realidad es que hasta el día de hoy, no hay evidencia concreta de una reconciliación. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han trabajado en sus carreras y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Asterisco asterisco las carreras post-ruptura, un